funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Vamos a ver esto. La inyectividad quiere decir que una función va a ser inyectiva si al tomar dos valores x1 y x2 pertenecientes al dominio y distintos, aquí esto denota que son distintos, las imágenes de ellos también van a ser distintas. Eso es lo que quiere decir esta definición, que cualquiera dos valores del dominio distintos me van a generar imágenes distintas. A eso le llamamos que una función sea biyectiva. Vamos a ver ejemplos. Que vean este primer ejemplo que dice que es una función f que va del intervalo de menos 2 a 2 y como codominio tiene el intervalo de 0 a 2. Recuerden que esto es el dominio, este es el codominio, ¿verdad? Aquí podemos ver, bueno, aquí se destacó un x1 y un x2 que están asociados con un punto acá y tienen el mismo valor aquí. Estamos diciendo que en este caso x1 es distinto de x2, pero las imágenes sí son iguales. Están a la misma altura su imagen, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que en este caso, esta no es inyectiva, porque tiene x, valores de x que son distintos y sus imágenes son iguales. Vemos por acá otro ejemplo. Este es un ejemplo que va igual, la función h va del intervalo de menos 2 a 2 como dominio al conjunto de los números reales como codominio. Y donde quiera que me dé un x1 y un x2, al ser una línea la gráfica, voy a obtener valores distintos. Vean que la altura del x1 y del x2 va a ser siempre distinta, o sea, su valor en y, ¿verdad? Llamémosle a este y2 y a este y1. Siempre van a ser distintos, ya que la línea va ascendente, va creciente. Entonces nunca va a generarme que dos imágenes sean iguales. Esto me indica que es inyectiva. ¿Me explico con el concepto, muchachos? Sí. Ok. Ahora veámoslo también como un criterio ya más algebraico. Tenemos una función k que va de los reales a los reales, ¿verdad? Recuerden que este es dominio y este es codominio. Y su criterio es x a la 2 menos 1. Si yo busco, por ejemplo, la imagen de 2, sería 2 a la 2, que es 4, menos 1, que es 3. Y si busco la imagen de menos 2, es exactamente la misma. Porque al elevar el menos 2 a la 2, va a dar 4 positivo también. Menos 1 me va a dar 3. Ok, estoy buscando, o estoy encontrando, por decirlo así, valores distintos de x que tienen la misma imagen. Eso significa que no es inyectivo. Y por acá tenemos un último ejemplo que dice que es la función n que va de dominio reales a codominio reales con con n de x igual a n más 1. Eso significa que siempre le vamos a sumar 1 al valor x. Así que si tengo 2, sería 2 más 1, queda 3. Si tengo 3, 3 más 1 queda 4. Es evidente que siempre vamos a obtener valores distintos. Ningún valor de x va a tener la misma imagen, ya que vamos a ir subiendo una unidad en cada caso. Entonces esto es inyectiva. ¿Dudas por ahí, muchachos? No, profe, todo bien. Está facilito. Bueno, es un tema que quedó ahí rezagado antes de función inversa. Ok, vamos a ver sobreyectividad. Dice que una función f es sobreyectiva si su codominio es igual a su ámbito. Ok, veamos los mismos ejemplos que teníamos. Okay, recuerden que este es el dominio y este es el codominio, en este caso. Ahora, recuerden que el ámbito sería
visualizar qué parte del eje Y abarcan las imágenes de esta función. Vean que esta función inicia aquí en el eje Y y trabaja toda esta parte y llega hasta aquí. O sea, está trabajando de 0 a 3. O sea, significa que su ámbito es de 0 a 3. Y estamos empatando en que el codominio y el ámbito son lo mismo. En este caso, entonces, esta es sobreyectiva. Veamos este otro ejemplo. Tengo dominio acá y codominio acá. El codominio en este caso son los números reales, pero si visualizamos el ámbito, solo las imágenes utilizadas van a empezar aquí en 0, van a subir y llegar a 4, a 3, perdón. Ya de ahí para arriba no hay más función. Entonces el ámbito, como en el caso anterior, es de 0 a 3. Ojo, pero este ámbito y el codominio no son iguales. Entonces significa que no es sobreyectiva. Ok, a nivel de criterios algebraicos, tendríamos que, bueno, primero ver que este es el dominio y este es el codominio. Tendríamos que averiguar el ámbito. Vean que este criterio es cuadrático, ¿verdad? Es una función cuadrática. Y en las funciones cuadráticas, el ámbito va ya sea de menos discriminante entre 4a a más infinito, o de menos infinito a menos discriminante entre 4a. Este caso es si es cóncavo hacia arriba, y este caso es si es cóncavo hacia abajo. Entonces, como esta es cóncava hacia arriba, porque el valor que está con x a la 2 es positivo, entonces estamos hablando de este primer caso, de que el ámbito va a ser de menos discriminante entre 4a más infinito. Ok, vamos entonces a hacer ese cálculo. Hagamos los cálculos para ver quién es el ámbito. Ok, discriminante es b a la 2, pero vean que aquí, si sacamos los valores, a es 1, b es 0, ¿verdad? No hay ningún valor con la x, y c es menos 1. Entonces sería 0 a la 2, ¿verdad? Que era b a la 2 menos 4 por a por c. 0 a la 2 menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 1. Esto nos va a dar 4 positivo. Okay. Y entonces, menos discriminante entre 4 por a sería menos 4 entre 4 por a que vale 1. O sea, esto va a dar menos 1. Significa que el ámbito, en este caso, va a ser de menos 1 a más infinito. Que no es exactamente lo mismo que el codominio. Por lo cual, entonces, esta función no es sobreyectiva. ¿Alguna duda con este último ejemplo, chicos? Tiene que ver con función cuadrática. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Vamos a ver entonces ahora un criterio con n que va de R en R, ¿verdad? Este es el dominio, este es el codominio. Y el criterio es n de x igual a n más 1. En este caso, vean que esto es lineal, ¿verdad? Lineal. Y cuando es lineal, ¿verdad? Una línea abarca de menos infinito a más infinito. Abarca, como ámbito, abarcaría también todos los números reales, ¿verdad? Entonces, al ser una función lineal y estar definido en el dominio de los números reales, abarca también como ámbito todos los números reales. Entonces, el ámbito también son los números reales. Todos los números tienen su imagen. Entonces es sobreyectiva en este caso. Ok.
Ok, ya vimos qué es inyectividad y sobreyectividad. Ahora vamos a ver qué es biyectividad. Una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ok, si cumple las dos. En este primer ejemplo que ya habíamos analizado, habíamos dicho que esta era inyectiva. Que no era inyectiva, perdón. No es inyectiva. Lo habíamos visto porque esta imagen, este valor x, perdón, tiene la misma imagen, aquí llamémosle y, el mismo valor y, entonces no es inyectiva. Ya con eso es evidente que no va a ser biyectiva, ¿verdad? Aunque sí es sobreyectiva, porque el ámbito y el codominio eran el mismo. Para poder ser biyectiva tiene que ser ambas, inyectiva y sobreyectiva. Siguiente, en esta sí habíamos analizado que era inyectiva, porque nos dábamos un x1 y un x2 y siempre iba a ser uno más grande que el otro. Su imagen, ¿verdad? Entonces sí era inyectiva. El ámbito habíamos analizado que era de 0 a 3 y como el ámbito es distinto al codominio, no es sobreyectiva. Bueno, esta sí era sobreyectiva. Esta no es sobreyectiva. El ámbito no es igual al codominio. Entonces no es biyectiva. La siguiente, esta la habíamos analizado y habíamos visto que no era ni inyectiva ni sobreyectiva, porque buscábamos la imagen, por ejemplo, de 2 y de menos 2 y nos daba lo mismo, y habíamos sacado que el ámbito era de menos 1 a más infinito. Entonces, no es inyectiva y no es sobreyectiva. Entonces, no es biyectiva. La última era la única que nos quedó en el caso de que sea biyectiva. Habíamos visto que su ámbito eran los números reales, igual que el codominio, y que cualquier imagen iba a dar distinta porque hay que sumarle 1, ¿verdad? La imagen de 7 va a dar 8 y la imagen de 20 va a dar 21, siempre nos va a dar un valor distinto. Entonces, a esto le llamamos una función biyectiva porque era inyectiva y sobreyectiva a la vez. Bueno, eso es un repaso así muy rápido del tema de por sí. Tampoco hay mucha evaluación de esto. Esto está por ahí, ya les digo en qué página del libro. Está como en la página 299. Ahí vienen unas páginas como hasta la 302, donde vienen ejercicios y son muy similares a esto que acabamos de ver. ¿Alguna duda de este tema, chicos? Profe, era para ver eso de los números reales de n, de Ajá. x más 1. Uh-huh. Digamos, esa vara a usted le dan nx es igual a x más 1. Entonces uno, ¿por qué pone que son reales? Ahí. Ok, voy a devolverme para dejar esto en blanco y explicárselo bien. Ok, a usted le definieron la función, siempre tiene que ver de dónde a dónde va definida, ¿verdad? Entonces, la definieron de R en R, ¿verdad? Y el criterio era f de x igual a x más 1. Ok, gráficamente, usted lo que visualiza es buscar, por ejemplo, como estamos abarcando todos los números reales, basta con encontrar la imagen de algunos números, por ejemplo, de menos 1. La imagen de menos 1 es menos 1 más 1, te da 0. O sea, está aquí la imagen de menos 1. Y si buscas la imagen, por ejemplo, de 0, sería 0 más 1, da 1. Digamos que quedó aquí. Ahora, como es una función lineal, ella es una línea que va a pasar por esos dos puntos. Bastan dos puntos. Ahora, como estoy abarcando todos los números reales como dominio, voy a que abarco todo el eje X como dominio.
Y al ser una línea, eso va a hacer que también abarque como ámbito todos los valores de Y. O sea, que el ámbito va a ser también los números reales. Profe, ¿qué pasaría si no fuera lineal, digamos? El criterio no se lo dieran como lineal. Bueno, si es cuadrático, ya vieron que casi que es imposible que sea inyectiva, a no ser de que esté bien definido el criterio. Porque siempre, al ser una curva, vamos a ver, al tener o ser una curva, que tengo esto, y tengo la curva aquí, al ser cuadrática y ser curva, algún valor aquí va a tener la misma imagen que otro valor aquí. En la cuadrática siempre va a pasar eso, a no ser de que les defina el dominio de esa función nada más con esta parte. Si les definen como por decirlo así a la mitad la función, o sea que esa función va a ir definida digamos que de menos infinito a cero en este ejemplo en particular y a otro intervalo ahí hasta algún valor, ahí sí podría ser inyectiva porque solo estoy usando la mitad, porque la otra mitad es la que me genera imágenes iguales. No sé si me expliqué, Sara. Sí, sí. Y otra pregunta, digamos, y si pareciera un criterio fraccionario, lo que uno hace es, digamos, agarrar cualquier número y evaluarlo en el criterio. Sí, igual un criterio fraccionario, por ejemplo, definamos f de x igual a 1 entre x. Y esto es evidente que las imágenes van a ser distintas, porque estamos hablando de inyectividad, ¿verdad? Si usted hace 1, la imagen de 1 va a ser 1 sobre 1. La imagen de 2 va a ser 1 sobre 2. Siempre me va a dar valores distintos. ¿Qué casos podrían ser los que les den imágenes iguales? Tal vez el caso de la función cuadrática o el caso de la función valor absoluto, que por cierto por ahí estaba, que trae estas barritas. El valor absoluto lo que hace es que uno puede calcular los valores y al final los convierte en positivo. Entonces yo podría encontrar valores que me den el mismo resultado en este caso. Bueno, por ejemplo, si buscamos la imagen de 1, sería 4 por 1 menos 8. Sería, bueno, el valor absoluto sería 4 menos 8. Sería el valor absoluto de menos 4, que eso se convierte en 4, ¿verdad? Ok, entonces, hay otro valor que también me va a generar que me dé 4. ¿Qué tal si hacemos la imagen de 3? La de 3 es 4 por 3, 12, menos 8. O sea, 12 menos 8 me va a dar 4. Y el valor absoluto de 4 es 4. La cosa es, en la inyectividad, cuidar que el criterio no me dé el mismo resultado. Y podría ser las cuadráticas, las funciones valor absoluto, o incluso una con criterio a trozos. Esto de criterio a trozos es lo siguiente. Un criterio a trozos va a ser ese que nos escriben de esta forma. Como f de x es x más 2 si x es menor que 1, x a la 2 más 1 si x está entre 1 y 3 y x medios si x es mayor o igual a 3, x menor o igual. Cuando se da así a trozos, pudiera ser que también pase que algunas imágenes estén iguales, nada más que ahí tendríamos que analizar una a una, ¿verdad? Más o menos. Está todo bien, gracias. Bueno, con gusto. En las prácticas veo que no hay
así, con criterios atrosos, entonces no se preocupen por eso. Solo hay lineales, cuadráticas, fraccionarias, radicales. Ok, continuamos entonces. Si hay alguna otra duda, antes de pasar me avisen. Con este tema de inyectividad y sobreyectividad. Profe, yo llegué tarde. ¿Me podría explicar súper rápido como el tema? Aaron, por el tiempo le va a quedar mal. Igual esto va a quedar como un video, recuerde. Porque si es devolverme casi a todo. Y bueno, ya vamos a empezar con el otro tema que son problemas. Entonces, para no cortar el asunto, porque hasta las 9 podemos trabajar, entonces mejor revise luego el video. Está bien explicadito y no es tan difícil. Ok, vamos con problemas con funciones exponenciales y logarítmicas. Y lo que vamos a resolver son problemas básicamente, y usualmente lo que hacemos son problemas donde se calcula la imagen o la preimagen. Es muy común que sean de ese tipo. Ok, vean el primer problema, dice, si la relación entre el tiempo t en minutos y la cantidad de bacterias B tratadas en un laboratorio para un experimento está dada por B de t, que es 1 sobre 10 elevado a la menos 2t. Y entonces nos preguntan cuál es el número de bacterias que habrán en 7 minutos y cuál es el tiempo transcurrido para que la cantidad de bacterias sea 10.000. Ok, hagamos la A. Nos piden la cantidad de bacterias que habrán en 7 minutos. Vean que hay dos variables aquí, la T, que es el tiempo en minutos, y la B, que es las bacterias. Entonces, si me dan el tiempo, yo tengo que cambiar ese 7 por la T. Entonces, B de 7 es igual a 1 sobre 10 elevado a la 2 por 7. ¿Okay? O sea que sería elevado a la menos 14. Pero bueno, en este caso se van a poder ayudar mucho de la calculadora porque los logaritmos a veces no son tan fáciles de calcular en algunos casos, ¿verdad? Entonces, meten eso en sus calculadoras y les va a dar les da un número como 1 por 10 a la 14. Eso representa un 1 y colocar 14 ceros. Voy a poner estos otros dos ceros aquí. Esa sería la cantidad de bacterias en el primer caso. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué cosa, profe? Este número, ¿cuánto es? ¿Cómo se lee? Yo no sé ni leer, yo esa madre. Por cada 6 ceros es un millón. Entonces, esto es un millón. Esto es un millón de millón que se llama billón. Son 100 billones. Estamos hablando de 100 billones de bacterias. Ok. Para el segundo caso, nos dicen cuál es el tiempo transcurrido para que la cantidad de bacterias sea 10.000. Ok, ya me dan las bacterias, me dan el B. Entonces yo voy a cambiar del criterio todo el B por 10.000, entonces en este caso, entonces sería 10.000 igual a 1 sobre 10 elevado a la menos 2t. Que se nos convierte en una ecuación exponencial. Yo podría, según las propiedades, bueno, este 10.000 en realidad es 10 a la 4, si no me equivoco. Ustedes lo factorizan, o lo tratan de ver, en ese caso, a ver si 10 a la 4 es 10.000. Bueno,
Sí, en este caso es 10.000. Ahora, por leyes de potencia, yo puedo invertir esta base, darle vuelta, pero al darle vuelta cambia el signo del exponente, queda positivo. Y ahora me puedo olvidar de los 10 y decir que 4 es igual a 2t. Y ese 2 lo paso a dividir. Acabo de descubrir que el tiempo en este caso son 2 minutos. ¿Dudas, muchachos? Profe, en el donde está la A, usted también puso el 7 donde está la B, ¿verdad? En el ejercicio ya puse el 7 donde está dentro del paréntesis. Y cambié la T en los dos casos. Pero en el otro caso cambié toda la B, toda la expresión B. O sea, básicamente igualé la fórmula a 10.000. Sí, eso estoy viendo ahí. Sí, digamos que es el principio de imagen y preimagen. En este primer caso, estoy buscando la imagen de 7, entonces sustituyo el 7. Y en este caso, estoy buscando bueno, pongámosla acá, imagen, y aquí estoy buscando la preimagen. Entonces yo tengo que igualar este 10.000 al criterio. ¿Estamos, Mario? Sí, obvio. Ok, veamos otro problema. Dice que se sabe que el modelo de crecimiento de la bacteria E. coli en el intestino grueso de una persona saludable T horas después es, y aquí viene la fórmula, dice que P de T igual a P sub 0 por E a la 2,0794T. Que dice que P sub 0 es la población inicial de bacterias E. coli que tiene la persona, y suponiendo que la población inicial es de 1000 bacterias, vamos a ver cuál es la población de bacterias después de 3 horas y cuál es el tiempo que debe transcurrir para que en el intestino grueso hayan 4.095.320 bacterias. Ok, vamos con la A. Vean que el T son las horas y el P son la población, ¿verdad? La población de bacterias. Y el P sub 0, en este caso, es la población inicial que nos la dan acá. Dice que es una población inicial de 1000, entonces ya sabemos que P sub 0 es 1000. O sea, mi criterio ahora se convierte en 1000 por E a la 2,0794T. Y en este primer caso me estaban preguntando por la imagen de 3, por el tiempo de 3 horas. Entonces nada más hacemos esto y sustituimos por acá el 3 que está multiplicando a ese 2,0794. Entonces eso lo metemos en la calculadora. Yo en este momento lo estoy haciendo para verificar y nos da un aproximado de 511.937. En realidad 36,19 o algo así, pero uno no puede decir partes de una bacteria, ¿verdad? No podemos decir que 511.936,5 bacterias. Realmente, como es un poquito más de 511.936, ya contabilizamos el resto como otra bacteria. Lo redondeamos hacia arriba, por decirlo así. Entonces, en este caso era sustituir. Ahora vamos, en este otro caso, con la misma fórmula que ya tenemos, P de T igual a 1000 por E a la
2,0794T. Y vamos a igualar eso a 4.095.320 porque nos están dando las bacterias, la cantidad de bacterias que hay en total, y vamos a sacar el tiempo. Entonces lo igualamos. Este 1000 era, perdón. Este 1000 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Ahora hay un problema. El problema es que la variable o lo que estamos despejando, el t, está en el exponente. ¿Alguien tiene una idea de cómo eliminar ese t de ese exponente? Que ya no quede en el exponente y yo pueda y trabajarlo como una ecuación lineal, pues, probablemente. ¿Alguien tiene la idea? Aquí pues el resultado de la división entre 1000. Ok, aplicando el logaritmo natural. Al aplicar el logaritmo natural a ambos lados del igual, estamos aplicando logaritmo base e. Recuerden que la base del logaritmo natural es e. Entonces significa que yo puedo, por decirlo así, decirlo de alguna manera, eliminar la base y el logaritmo y este valor e, y nos queda 2,0794t. Y aquí hacemos el cálculo de ese logaritmo natural, que lo pueden hacer en sus calculadoras, que nos da 8,32 aproximadamente. Ok, nada más hay que pasar a dividir ese 2,09704 al 8,32. Ok, hagámoslo por aquí. Entonces t va a ser 8,32 dividido entre 2,0794. Y nos da muy aproximado a 4. Entonces va a dar 4. O sea, significa que en este caso son 4 horas. Algo que hay que aplicar aquí, y es sumamente importante que ustedes lo manejen, es aplicar este logaritmo natural para poder bajar esta t del exponente. Bueno, para eliminar el logaritmo y la base e. ¿Dudas, chicos? Profe, el 8,32, ¿de dónde fue que salió? De calcular todo este logaritmo. Todo este. Y lo metimos ahí en la calculadora, el logaritmo natural de 4095,32. Ah, sí, sí, está bien, profe, ya ahora sí. Ok, ¿algo más? Ok, sigamos entonces con más problemas. Ahora vamos a ver de función logarítmica. Bueno, y aquí ustedes se están dando cuenta que estas aplicaciones son de verdad. Cuando a uno le preguntan para qué sirve la matemática y para qué nos va a servir esto en el futuro, si alguno de ustedes va a ser especialista en bacterias, estudiar algo con microbiología o en el caso, algo así, un problema como estos es totalmente común, como este, ¿verdad? Que sí es cierto que la bacteria E. coli se mueve según este tipo de funciones, ¿verdad? Y también este otro problema que tienen por acá, y todo esto es aplicación real. Si la relación entre la magnitud R y el promedio N de terremotos en un año en la Tierra está dada por esta fórmula, entonces vamos a calcular el promedio de terremotos de magnitud 6 en un año. ¿Y cuál es la magnitud si el promedio de terremotos es de
100 por año. Ok. Veamos las variables que tenemos acá. Tenemos R, que dice que es la magnitud del terremoto, ¿verdad? Y N es el promedio de terremotos. Okay. Nos piden en la primera el promedio y nos dan, bueno, este magnitud 6, no se enreden con eso, y es en realidad un año, ¿verdad? En este caso, perdón, no me hagan caso, no se enreden con un año, es el año no tiene nada que ver en este caso, porque esta fórmula está dada en un año, es la magnitud, perdón, la magnitud sería entonces en este caso el valor R, ¿verdad? Y me piden el promedio, el valor N, ¿verdad? Entonces, como me están pidiendo el valor N y me están dando el valor R, yo estoy, en este caso, tengo que igualar, ¿verdad? Tengo que igualar 6 al criterio. Y lo que tenemos que hacer es trabajarlo como una ecuación, pasar el 0,9 al otro lado a multiplicar. El 7,7 a restar. Ya casi hacemos todos esos cálculos. Ok, y después ese menos que está por acá lo podemos eliminar cambiándole el signo y poniéndole el menos al otro lado. Hagamos ese cálculo en ese caso para ver cuánto nos da. 6 por 0,9 menos 7,7 y le ponemos el menos afuera. Eso nos da 2,3. Esto nos da 2,3 igual al logaritmo de n. Ok, y recuerde que había una definición del logaritmo. Bueno, la definición del logaritmo era que el logaritmo base a de b es igual a x, entonces a elevado a la x da b, a la x da b. Bien, entonces aquí este logaritmo es base 10. 10 elevado a la 2,3 da como resultado la n. 10 elevado a la 2,3 da la n. Y 10 elevado a la 2,3, eso da un aproximado de 200. O sea, significa que el promedio de terremotos de magnitud 6 en un año es 200 terremotos. ¿Dudas, muchachos? ¿Está claro? Sí, profe, era 10 porque el logaritmo siempre tiene base 10 cuando no aparece nada, ¿verdad? Correcto, cuando el logaritmo no trae nada aquí, es un 10. Exactamente. Y había que averiguar la B era. En este caso es la n lo que estamos averiguando. Ah, bueno, la N, sí. Uh-huh. Ve que aquí dice el promedio de terremotos y n es el promedio. Ok, vamos a ver el otro ejercicio entonces, la parte B. En este caso nos piden la magnitud, o sea, nos están pidiendo la R. Si el promedio, o sea, nos dan ya el promedio de terremotos es de 100, n vale 100. Entonces esto nada más en la parte E es sustituir la n por 100. Y ese cálculo no es nada del otro mundo, nada más nos ayudamos con la calculadora y lo hacemos, ¿verdad? Entonces menos logaritmo de 100 más 7,7 entre 0,9. Eso nos da 6,33.
Como es un promedio, podemos dejarlo así. Un promedio puede darnos un valor con decimales, ¿verdad? No sé si han escuchado, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo mete un promedio de 1,3 o 4 goles, que no tiene mucho sentido, no puede meter 1,4, pero al sacar el promedio es un valor que puede dar en decimales. En este caso son 6,3 terremotos en promedio por año. ¿Dudas, chicos? Si no, hacemos el último. Eso está todo bien, profe, muchas gracias. Pero ya, qué bueno. Y entonces, vámonos a hacer el último. Y después hacemos, en el tiempo que nos queda, unos ejercicios del libro. Ok, problema 4 dice que el nivel de intensidad B de un sonido expresado en decibeles se define por esta fórmula. B igual a 10 por logaritmo base 10 de I entre I sub 0. Donde I es la intensidad de sonido expresada en watts por centímetro cuadrado. E I sub 0 es 10 a la menos 16 watts sobre centímetros cuadrados, que es la intensidad de sonido más baja que se puede oír en decibeles, o sea, 0 decibeles. Ok, entonces nos van a pedir cuál es el nivel de intensidad B de decibeles de una conversación de intensidad de 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado. Y cuál es la intensidad de un murmullo en watts sobre centímetros al cuadrado si el nivel de intensidad es de 20 decibeles. Ok, esos problemas tienen la característica que tienen información muy científica. Vean que esta es la unidad de intensidad, en este caso, watts sobre centímetros cuadrados. No se confundan, véanlo solo como una unidad. Aquí los datos que nos están dando, o los valores que estamos necesitando, son B, que es ya los decibeles, por decirlo así, la intensidad en decibeles. En decibeles. El I, que es la intensidad del sonido en watts. Intensidad en watts sobre centímetro cuadrado. Intensidad en watts por centímetro cuadrado. Y el I sub 0 ya me lo dieron. Son 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. Pongamos solo 10 a la menos 16. Omitamos usar las unidades. Entonces, en el caso A, nos piden el nivel de intensidad B. O sea, nos piden encontrar este valor B y nos dan la intensidad de una conversación, o sea, el I sería 10 a la menos 11. Entonces, B es igual a 10 logaritmo de 10 a la menos 11, que es el valor I, entre el valor que me dieron acá, que es un valor fijo, I sub 0, que es 10 a la menos 16. Ese valor va a ser fijo en este caso. Ok, eso es nada más de colocarlo en sus calculadoras. Sería 10 a la menos 11 en el numerador y 10 a la menos 16 en el denominador. Ahora ese es logaritmo base 10 y eso nos está dando 50. Estamos hablando de 50 decibeles. Esa es la intensidad de esa conversación. 50 decibeles. Nada más de sustituir la I por 10 a la menos 11 y el I sub 0 por la intensidad inicial o la más baja, que sería el sonido más bajo percibido por un oído. En este caso, vámonos al B.
Dice que cuál es la intensidad de un murmullo en watts por centímetro cuadrado, o sea, el I, si el nivel de intensidad es de 20 decibeles, esa es la B. Entonces ya sé que la B es 20. Lo que no sé es esta I, porque el I sub 0 sigue siendo 10 a la menos 16, que es el valor básico que les presentaron acá, ¿verdad? Ok, si yo paso este 10 a dividir al 20 nos va a dar 2, ¿verdad? Entonces esto me da 2. Estoy brincando en el pasillo. Logaritmo base 10, ¿verdad? De I entre 10 a la menos 16. ¿Ok? Por la definición del logaritmo, 10 a la 2 da I entre 10 a la menos 16. Recuerden que la definición decía que la base del logaritmo elevado al valor que está igualado da el argumento. Entonces por eso 10 a la 2 da I entre 10 a la menos 16. Ok, vámonos por aquí. Si paso a multiplicar el 10 a la menos 16 que estaba dividiendo, ya ahí me da I, que nos va a dar 10 a la menos 14. Entonces sería la respuesta 10 a la menos 14 watts por centímetro cuadrado. ¿Alguna duda, muchachos? Ay, es que madre, a mí se me trabó. ¿Desde dónde? ¿O solo a usted o a los demás? Si alguien... No sé, yo no sé, la verdad, pero es que a mí me parece como que se quedó en 20 igual, 10 log y la I ahí arriba nada más, y yo no sé si es que tengo que quitarlo o qué, no sé si a alguien mal está pasando. A mí no me está pasando, yo estoy bien. Sí, seguro fue que se le pegó a usted. Ya vengo, pero va a salirme, no, ya me apareció, ahí está. Ok, por cualquier cosa. Lo que hice, quedó aquí, ¿verdad? Fue lo que no vio. De ahí para abajo, creo. Ajá, sí, Pasé el 10 a dividir, por eso me dio 2. Después el 10 que está aquí en la base, según la definición del logaritmo, se eleva a la 2 y da lo que está dentro del logaritmo. Después de último, casi de último, paso ese 10 a la menos 16 a multiplicar, porque está dividiendo, y hago ese resultado, da 10 a la menos 14. Esa es la intensidad en watts por centímetro cuadrado. Sí lo guié ahí un poquillo para que entendiera el final. sí, profe, claro. Perfecto, bueno, con esto terminamos la materia que nos faltaba, ¿verdad? Ahora me gustaría hacer unos ejercicios de algunas prácticas que por ahí me encontré que pudieran generarle algunas dudas a ustedes. Entonces, se las voy a presentar. Vamos a pasar acá. Y como ahora manejamos dos libros, vamos a hablar del libro amarillo. Vamos a Profe, hablar... yo tengo una pregunta demasiado rápida. Es Ajá, que, ¿te acuerdas que yo le había preguntado lo del valor absoluto cuando me ponen a sacar la inversa? ajá. ¿Y qué pasaría si me ponen una pregunta de sacar la inversa de un valor absoluto? O sea, en el examen. Tendrían que definirle bien el dominio de la función, porque la función valor absoluto como tal no tiene inversa, porque no es biyectiva. Si usted visualiza la función valor absoluto, la función valor absoluto lo que hace es como una V. Y entonces la imagen de un número por acá va a ser la misma imagen de otro número por acá. Entonces no va a ser, en este caso no va a ser biyectiva, y si no es biyectiva no puede tener inversa. Entonces tendrían que definirle el dominio. No sé cuál era el ejercicio que se estaba haciendo específicamente. Ahora al final si quiere me recuerda, déjeme explicar este ejercicio, y ahora al final me lo busca y me dice cuál es para ver de dónde lo agarró. Ok. Ok, voy a resolverles un ejercicio de composición.
de composición de funciones. Vimos composición de funciones, pero lo vimos, por decirlo así, de la forma convencional, donde yo coloco una función dentro de otra. Bueno, voy a repasarles eso. Lo que pienso resolverles es del ejercicio 81. Entonces, página 292, ejercicio 81. ¿Qué? Lo que habíamos visto es esto. Entonces, les voy a hacer un repaso para que vean qué era lo que habíamos visto. Si teníamos una función con criterio x más 3, bueno, f de x igual a x más 3, nos vamos a olvidar por un momento del dominio y del ámbito en este caso. Y esta otra, g de x igual a x a la 2 más x, y yo quiero hacer la composición f o g. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tenía que agarrar el criterio de g y meterlo dentro de f. O sea, todo esto lo voy a colocar en lugar de esta x. Entonces va a ser, en vez de poner x, pongo x a la 2 más x. Y después pongo el más 3. Como pueden ver, lo que hice fue un reemplazo de donde estaba la x, colocar todo este x a la 2 más x. Entonces queda x a la 2 más x más el 3, ¿verdad? Cuando estoy haciendo, en este caso, la composición, y yo la estoy creando, ¿verdad? No hay ningún problema con esa composición, ¿verdad? En este caso. Ahora, ¿qué tal si hago la composición al revés? Yo digo que es g o f de x. Entonces, en este otro caso, el que tengo que meter dentro de la otra función es el f, ¿verdad? El f es el que tengo que colocar dentro de g. O sea, toda esta expresión va a ir en esta x y en esta x. En ambas x. Todo el x más 3 iría aquí y acá. Eso sería la composición vista como tal normalmente. ¿Lo recuerdan, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo sí me acuerdo, la verdad. Sí, sí se acuerdan. Sí, ya lo vimos de esa forma. Ahora, ¿qué tal si tenemos la función composición? Si tenemos esto, tenemos la función composición que es 2x más 4, digamos que a la 5, y me dicen que g de x es x a la 5, que quién es f de x. Este ejercicio 81, lo que nos piden hacer es algo como esto, ¿verdad? Nos piden que digamos quién es el valor f. Pues es simple. En este caso, vean que lo que está elevado a la 5 sería 2x más 4. Entonces, si es 2x más 4, hagamos ahora la composición correctamente a ver si está bien, ¿verdad? G o f de x, construyámosla a ver si nos da lo mismo. La f, que es esto, yo la tengo que colocar dentro de g, dentro de esta x. Entonces, en vez de poner x a la 5, pongo 2x más 4 a la 5. Entonces, sí es cierto esto que dice. No sé si me expliqué. Lo estoy haciendo como al revés. Sí, muchachos. No, díganme algo.
Ya, más o menos, ahí me está agarrando el toque. Vean que la función g dice x a la 5. Yo definí la función f como lo que estaba dentro del valor elevado a la 5. Y después de que lo coloqué, lo comprobé. Hice la composición desde cero a ver si me da lo mismo.